El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Su contenido es apto para todo público. Se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Teledique, tan arjonero como tú. El contenido del siguiente programa es responsabilidad del concesionario. Teledique no se hace responsable de los comentarios y conceptos que se emitan. Teledique, tan arjonero como tú. Muy buenas noches tengan todos, amables televidentes. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal Teledique y a este su programa Hechos y Opiniones. Las academias de historia son organizaciones que promueven la investigación, la conservación, divulgación y la preservación de la cultura, de las historias y de los hechos más importantes que ocurren en los pueblos, en las regiones, inclusive a nivel de Colombia y del mundo. En sintonía pues con este objeto de las academias, la Academia de Historia de Arjona ha venido haciendo una serie de eventos de este orden, y fue así como la última que se realizó fue la de este jueves 12, un día antes del cumpleaños de Arjona, y bueno, también como un evento que se sumaba a los festejos de los 251 años de historia de nuestro municipio. Organizó un evento precisamente de este orden cultural y académico, donde se trataron algunos temas, y hoy precisamente los traigo aquí a ustedes para que conozcan dos de las ponencias que se trataron. Para las personas que no pudieron asistir a ese encuentro, tengan la oportunidad de conocerla. Y para el próximo lunes traeremos dos más, fueron 4 las ponencias, hoy les presentamos estas dos, y para el próximo lunes les presentaremos las dos siguientes. Entonces, pues los invitamos a que nos acompañen en este programa. Sean bienvenidos. Bueno, para iniciar y poder navegar en la historia de Arjona, quiero hacer un llamado a nuestro primer ponente, el periodista Julio Bocio Marrugo. Él nos estará tocando el tema del periodismo en Arjona a partir de la segunda mitad del siglo XX. El periodista Julio Bocio Marrugo es bachiller del Colegio Benjamín Herrera. Culminó sus estudios superiores en la Universidad Autónoma de la Costa, diplomado en Seguridad Vial con la UNAT, y desde hace 28 años ha realizado el programa de televisión llamado Hechos y Opiniones. Cada ponente tendrá 15 minutos para su exposición y luego de esta el público tendrá derecho a realizar 2 preguntas. Gracias. A usted. Muy buenas tardes tengan todos. Primero que todo quiero agradecer a la Junta Directiva de la Academia de Historia por haberme honrado en ser yo la persona que haga un ligero bosquejo o una ponencia sobre lo que fue y lo que es el periodismo a partir del año 1950 hasta nuestros días. Antes de iniciar, quiero dejar claro que más que de pronto una ponencia sobre periodismo, este acto tiene una significación especial para nuestro gremio por cuanto hace énfasis, y aquí se va a hacer un reconocimiento precisamente a los gestores, a los primeros que pusieron el puntal para que Arjona descollara en esto de las comunicaciones. A ellos se les va a hacer una entrega y aquí se va a hacer lectura
de la hoja de vida de cada uno de esos fundadores de los distintos medios existentes en Arjona. En nuestra investigación, que parte, como le dije, de 1950 en adelante, curioseando, buscando, indagando, encontramos que aquí hubo periodismo antes de esa fecha. Se registra que a julio 5 de 1920, o sea, 30 años atrás de lo que me correspondía investigar, aquí existió una revista de circulación quincenal cuyo director fue un señor llamado Eduardo Cárdenas y administrado por otro señor de nombre Roque Bocio. Se llamaba Expansión, ese era el nombre de la revista. El costo era 10 centavos por revista y su eslogan fue Dios, Patria y Luz. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia definiendo lo que realmente es periodismo. Aquí ya el alcalde se adelantó y de alguna forma dio una descripción de lo que es el periodismo. Yo voy a hacer otra acá que de pronto puede complementar y dice así: el periodismo es la actividad social que consiste en investigar, recopilar, verificar y difundir información de interés público a través de distintos medios de comunicación como la radio, la TV y las plataformas digitales. Su finalidad principal es informar a la sociedad sobre hechos actuales, contribuir a la información de opinión pública y servir como medio de vigilancia frente a los poderes públicos y privados. Desde el punto de vista académico, puede definirse que se orienta a la búsqueda de la verdad, la interpretación de los acontecimientos y la difusión responsable de la información. El periodismo es la conciencia crítica de la sociedad. Por ello se dice que es el cuarto poder, por cuanto observa, investiga y denuncia lo que hacen los tres poderes, que son el poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo. Pero para que sea verdaderamente un cuarto poder, tiene que ser un periodismo libre, independiente y veraz. Ahora sí vamos a hablar de la historia del periodismo en Arjona. Hablar del periodismo en Arjona Bolívar a partir de 1950 es reconocer una etapa marcada por el esfuerzo empírico, la vocación cívica y el compromiso con la identidad local. En la década de los 50, Arjona vivía una dinámica social profundamente ligada al campo, al comercio tradicional y a la influencia política departamental. En ese contexto, el periodismo no era una industria estructurada, sino una labor artesanal. Las primeras expresiones periodísticas surgían a través de hojas volantes, impresas, boletines parroquiales, comunicados políticos y espacios radiales que comenzaban a tener eco en la región Caribe. En términos académicos, podríamos afirmar que el periodismo arjonero desde 1950 transitó de un modelo empírico hacia uno progresivamente más profesional, sin perder su carácter localista y su compromiso con la realidad inmediata. El periodismo arjonero a mediados del siglo XX estuvo caracterizado por un fuerte sentido comunitario, el cual buscaba cohesionar a la población y servir como puente entre autoridades y la ciudadanía. Para esta época estaba vinculado a liderazgos locales, especialmente en tiempos posteriores a la violencia bipartidista que marcó a Colombia tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Para esta época, aun cuando la prensa escrita había tenido presencia muy limitada,
la radio comenzó a consolidarse como el medio más influyente en sintonía con lo que ocurría en el país bajo el impulso de cadenas como RCN Radio y Caracol Radio. Esto más o menos es la historia encontrada del periodismo radial en la época aquella. Más recientemente podemos referenciar que en Arjona hizo presencia la emisora La Voz de Arjona y que su dueño y fundador fue el señor Rafael Castelar Beltrán. Yo tengo aquí la hoja de vida de él. Hoja de vida de Rafael Castelar Beltrán. Fecha de nacimiento el 11 de marzo de 1917. Sus padres Tomás Castelar y Rosina Beltrán Castilla. El señor Rafael Castelar fue una persona que pese a que cursó solo hasta el tercer año elemental, fue muy inteligente, leía mucho y eso ayudó a su formación como hombre de bien. Cuando se inspiraba era un verdadero poeta, tanto que hacía discursos a algunos profesionales para casos especiales que le solicitaban. Fue muy emprendedor, por ello montó su primer negocio que consistía en un almacén de electrodomésticos en asociación con el almacén El Pelle de Cartagena. Allí vendían los radios transmisores de baterías que compraban mucho los trabajadores de las fincas, los campesinos y la misma ciudadanía. Fue el gerente de la emisora La Voz de Arjona, quien apoyó a su hijo Rafaelito Castelar Guardo, quien armó la emisora con la colaboración del técnico electrónico Alfredo Valdés. Así se expandió la emisora tanto que se sintonizaba en todos los pueblos aledaños de Bolívar y tuvo cobertura incluso a nivel internacional. Toda vez que del estado Zulia en Venezuela llegaban cartas y escribían reconociendo su sintonía. Todo nació en el año 1964, cuando la ciudadanía empezó a disfrutar de tan importante medio de comunicación para nuestro pueblo, que a través de los 1000 kilómetros de los 1000 kHz del día, la emisora en la mañana, disfrutamos este importante medio y vivíamos informados. A través de este medio informativo tuvo la oportunidad de hacer una gran labor, ya que a través de ella se organizó una escuela de locutores, quienes muchos de ellos hicieron profesionales y se encuentran actualmente ejerciendo su profesión de emisoras en otras ciudades y departamentos. Hubo grandes guardianes invisibles, que fueron el puente entre la emisora y los hogares arjoneros. Ellos fueron José Luis Piña Brochero, César Romero Polo, Eduardo Merlano Guardo y Rafael Sánchez Zambrano. Su fallecimiento se produjo el día 17 de octubre de 1987. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuación a leer el listado de esos periodistas que abrieron paso al periodismo en Arjona en esa época del año 63. Su primer locutor en La Voz de Arjona fue el periodista César Quintero Rada, casado con una arjonera de nombre Carmen Cristancho, hija del señor José Cristancho, famoso sastre de nuestro municipio, muy famoso, por cierto, por su calidad y estilos en las prendas de vestir. Este señor Cristancho fue propietario de los famosos villares El Champion, los cuales funcionaron en la calle Juncal, antigua sede de la clínica Torcoroma. Está un pionero de la radio, a quien le guardo profundo respeto y admiración, compañero José Polo Guardo, la presente. José Polo hizo sus inicios en la emisora a partir de 1966. Fue locutor de Todelar en emisora Fuentes. Allí realizó programas como La Ley contra el AMPA, programa que desarrolló con experimentados periodistas de la ciudad de Cartagena como Miguel Polo Sarabia, Alfonso Cabrera, Héctor Velázquez Lao, y bajo la dirección de Jimmy Méndez. En el año 77 al 80 fue escogido por Jorge Barón Televisión con ocasión de una visita que hizo a Cartagena,
y necesitaba personajes de la farándula para presentarlos en su programa, y seleccionó a José para que él escogiera a esos muchachos con habilidades y creatividad artística para invitarlos al programa de Jorge Balón. Entonces, esa fue una labor importante que también desarrolló José Pueblo. Hizo un receso periodístico y se vinculó al sector privado, o público mejor, en la Lotería de Bolívar. Luego, a los 4 años, sale y fue invitado por este servidor al canal Teledique, donde lo invité para que fuera programador de la televisión en ese momento. Otros locutores que hicieron escuela en la voz de Arjona fueron Manuel Enrique Cogollo, arjonero casado con Yolanda Silva, hermana de la esposa del doctor César Reyes; Alejandro Verbel Bocio, fallecido ya, fue el esposo de la diputada o exdiputada Inés Aminta Guardo de Verbel. Fue un personaje muy polifacético porque fue músico, cantaba, tocaba todos los instrumentos, era compositor, periodista y profesor de música. Llegó a ser también secretario del Colegio Benjamín Herrera, estando en esa época ubicado en la antigua descremadora. Donaldo Cogollo Puello, locutor, presentador y animador. Esta actividad la asumía más bien como un hobby, por cuanto disponía de un buen cargo público como administrador del acueducto de Arjona. Óscar Angulo Crespo, un hombre emprendedor, defensor de la cultura. Aquí también tengo la hoja de él, porque es otro de los fallecidos pioneros del periodismo de Arjona. Hágame el favor y reemplazen nuevamente para que me dé este recesito. Biografía: Óscar Humberto Angulo Crespo. Nacido el 14 de julio de 1945, bachiller del Liceo de la Costa, técnico en topografía, casado con Aura Esperanza Ochoa Angulo y padre de Zaida, Eundice, Onedis y Dilia Mercedes. Desde el año 1966 se dedicó al oficio del periodismo radial en La Voz de Arjona con Manuel y Donaldo Cogollo, con quienes hacía los turnos y los programas. Se inclinó por la carrera de Derecho, que inició en la Universidad de Cartagena, pero no la terminó. Sin embargo, por los conocimientos que adquirió en el área jurídica, ingresó en el año de 1972 como secretario en el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona, Bolívar, siendo la juez la doctora Delia María Tinoco, y luego en el Juzgado Municipal en Turbaco, Bolívar, siendo la juez la doctora Yolanda Berrío, con quien había trabajado en el Juzgado de Arjona y se lo llevó hasta ese municipio. En el año 1977 ingresó como supernumerario en el terminal marítimo de Cartagena, y poco a poco fue ascendiendo, y su último cargo fue secretario de la oficina jurídica en el año 1991. Año en el que salió pensionado. Dentro de Puertos tuvo la oportunidad de ser parte del sindicato y otros cargos que lo llenaron de satisfacción personal. Fue un hombre apasionado por la lectura, la política, la historia y los medios de comunicación. Ya pensionado, se dedicó de lleno a la política y al impulso de la cultura. Es así como en el año 2003, junto con un grupo de amigos, deciden celebrar por primera vez el cumpleaños 228 de nuestro municipio, el 13 de marzo, y es así como se institucionalizó esta fecha. Retomó el periodismo radial en la emisora Arjona Estéreo, del cual era propietario su amigo entrañable José Luis Piña Brochero, con el programa Antología Musical y otras transmisiones especiales. En el año 1999 llegó al canal de Teledique, donde realizó varios programas. ¿Qué hace usted por Arjona? 60 minutos con Óscar Humberto, Arjona, su gente y su historia. Participó en varios documentales y uno de ellos estuvo nominado al premio India Catalina. Transmisiones especiales en las fiestas en Corraleja, festivales, fiestas de noviembre.
Durante varios años estuvo al aire en el programa Mañanas Teledique, un magazine que dirigió y presentó hasta su muerte. Hizo varias investigaciones sobre el municipio de Arjona, las cuales dejó plasmadas en un pequeño libro que tituló Arjona, su gente y su historia, que celosamente guarda a su familia haciendo gestiones para su publicación, sueño que no pudo cumplir por sus complicaciones de salud. Falleció el 14 de julio del 2015, el mismo día de su cumpleaños número 70. Continuamos relacionando los nombres de estos importantes personajes del periodismo, precisamente de la Voz de Arjona, que fue la primera. Está Freddy Canales Patrón. Este fue locutor de la Voz de Arjona, Arjona Estéreo, y también fue presentador en el canal Teledique, y actualmente se desempeña en la emisora Arjona Estéreo. Está Héctor Paternina Lombana, está Armando López Buendía, está Argemiro Menco, están los hermanos Alejandro y Julio César Castilla. Otros locutores fueron Pedro Santamaría, Moscote, nativo de Sincerín, Oscar Pájaro Ortega, Gustavo Ligardo, Gustavo Díaz, Donaldo Canaval, Alberto García Castro, Antonio Eduardo, Aninsegundo Pájaro, Oscar Castro Arias, Jairo Zúñiga Galvis y Denilce Morelos. Posterior, llegó una emisora que hizo paso transitorio en nuestro municipio, como lo fue Radio Urgabonense. Quizás algunos la conozcan, la mayoría aquí quizás la conocieron. Radio Urgabonense, esta emisora surgió en el año 2002, o sea, hace 23 años, bajo la administración del alcalde de la época, que era muy aficionado al periodismo, a la comunicación, a la radio, como lo fue el doctor Carlos Tinoco Orozco. Se registra que esa emisora, cuando la autorizaron en el Ministerio de Comunicaciones, figuró como propietaria una colega nuestra y amiga, Gina Romero Orozco. Y su administrador fue Daniel Castro Peñalosa, de origen barranquillero, que era jefe de la oficina de comunicaciones en ese entonces del doctor Carlos Tinoco Orozco. Su locutor de cabecera fue Freddy Canales, y no lo he visto por aquí entre otras cosas, o está por ahí escondido. Bueno, ahora viene Arjona Estéreo. Su director y propietario fue también un amigo entrañable, como lo fue José Luis Piña Brochero, quien recogió una experiencia grande en la radio con diferentes actividades, no propiamente como locutor. A propósito de nuestro amigo José Luis Piña, ya fallecido, ya tenemos aquí el registro pues de la biografía de él. Y amiga, ayúdeme porque la verdad que estoy bastante fónico. Claro que sí. Biografía de José Luis Piña Brochero, arjonero que nació el 29 de abril de 1948 en el hogar de José del Carmen Piña Fernández y Josefa María Brochero Castro. Era el tercero de 4 hermanos. Se casó con la señora Miriam Castro Polo y de esa unión nacieron sus hijos, María José, Dolis y Luis Eduardo Piña Castro. A muy temprana edad, cuando tenía tan solo 18 años, incursionó a los medios de comunicación e inicialmente formó parte de la emisora La Voz de Arjona como locutor. Posteriormente, a la edad de 26 años, inició labores en la emisora La Voz de la Heroica como control y haciendo toda la técnica de las diferentes transmisiones radiales. Años después llegó a emisoras Fuentes y sucesivamente hizo parte de Caracol Radio, Radio Calamarí y hoy conocido como Tropicana. Por otra parte, hizo parte de la historia de audiovisuales de IAFIT. Su amor, dedicación, experiencia y civismo lo llevó a gestar la idea
de que Arjona tuviera una emisora comunitaria. Tras insistir y persistir, y muy a pesar de las dificultades de la década de los 90, comenzó todo ese proceso de adjudicación de permisos y licencias para tal fin. Para el año 1997 se logra tener la licencia con permiso para transmitir con el nombre de Arjona Estéreo 100.5, emisora comunitaria. Y el 1 de febrero se emite la primera prueba. Durante 10 años, la emisora estuvo bajo la administración, dirección y control de Piña. Desde sus inicios fueron varias las personas que se sumaron al grupo de trabajo, como José Polo, Jairo Zúñiga, Jairo Simancas, Óscar Angulo Crespo, Edinson Moncada, Ariel Simancas, entre otros. Otros iniciaron como locutores destacándose: Jason Ramos, Orlando Ramos de Salas, Harrison, ¿se dice así? Harrison Mora, entre otros. Fueron varios los programas que tuvo la emisora, todos con una acogida por la población. Arjona Estéreo fue el estandarte de la vida de Lucho Piña, y por 10 años fue su hija menor la consentida, como decía él. Por otra parte, y desde la labor que hacía la emisora, conllevó a que Jorge Luis Piña Orochero, Óscar Angulo Crespo y José Polo, en una de las tantas tertulias que tenían al finalizar el programa radial, tuvieron la idea de realizar el primer cumpleaños para Arjona por su fundación, actividad que se viene haciendo desde entonces, y siendo ellos los fundadores de tan importante y relevante acto en las festividades de Corraleja del municipio. Los últimos años de Piña fueron alejados de las emisoras. Se dedicó a manejar un motocarro que lo mantenía ocupado transportando a propios y visitantes, recibiendo siempre el cariño y respeto de muchas personas. En el gremio de los motocarros los reconocían como un señor amable, mamador de gallo y noble, que no dudaba en ayudar a quien lo necesitara. El 25 de enero de 2018, después de un percance de salud, falleció a las 3:45 de la mañana. Hoy han transcurrido 8 años de su fallecimiento, y no solo se sigue doliendo y extrañando a su familia, sino también sus amigos y particulares. Muchas gracias. Gracias. Bueno, falta el último medio. De eso sí que tengo yo para hablar, por cuanto yo fui fundador de esta importante empresa. Pero voy a resumir porque veo que el tiempo nos está tomando, empezamos un poco tarde y hay varias ponencias y quiero ser respetuoso con eso. Entonces voy a resumirle. En el año 1993 surgió una idea de un gran amigo, Rafael Pereira. Él fue a Medellín a una diligencia cuando él era funcionario de Postobón, y allá un amigo le transmitió una inquietud de un proyecto de televisión comunitaria, y eso le gustó, convocó a un grueso número de amigos. En esa época logramos reunirnos 20 personas, quienes fuimos los creadores de lo que hoy es la empresa Teledique. Yo me voy a permitir solamente, para no entrar aquí, como les digo, voy a resumir. Así nació Teledique, así se consiguió mediante las gestiones que hubo que hacer para la licencia, y Teledique arrancó como señal de televisión por cable en el año 1995 finales, y en el 98 iniciamos el proceso de televisión por cable, haciendo televisión propia con nuestro propio periodista, con el recurso humano propio. En este medio hicieron periodismo las siguientes personas: José de la Cruz Zúñiga, que fue el primer programa que hubo en el canal, un programa de boxeo, un programa deportivo. Antonio Sierra Guardo y Óscar Angulo Crespo fue otro de los primeros programas que hubo, que se llama Arjona, su gente y su historia. Posteriormente llegó 3B Televisión, una programadora que inventamos o creamos 3 amigos, Fernando Barón, Hernando Baena y este servidor Julio Bocio. ¿Por qué 3B? Barón, Bocio y Baena. Ellos manejaron la parte de programas agropecuarios y yo me incliné
por la parte del programa de opinión, y desde ahí nació el programa Hechos y Opiniones en el año 98. O sea que hoy, este año cumplimos 28 años ininterrumpidos de estar al aire. Otros periodistas que pasaron por Teledique, que hicieron escuela y que dejaron huellas allá, está Osvaldo Herrera, a quien yo le doy especial saludo y aplaudo, porque Osvaldo fue una pieza fundamental para crear el canal Teledique. Osvaldo fue un inquieto en las cámaras, y cuando él traía los cubrimientos deportivos o lo que él se le ocurría, nosotros empezamos a hacer allá maromas con Douglas Tenas y él. Entonces, mi reconocimiento a ustedes, Osvaldo. Estaba Douglas Tenas, Hernando Varela, como lo dije, Óscar Angulo, Fernando Barón, Julio Bocio, Jesús Pardo Ramos, Edison Moncada, Gina Romero, Carmen Cecilia Castro, Chico, Jesús Guardo Pardo, Ariel Simaca, Jairo Zúñiga Galvis, Julio Castro Zúñiga, Pedro Mesa, Julio Torres Pájaro, Edison Martínez, un muchachito que inició con nosotros haciendo un programa infantil, le decíamos Los Telediquitos, otro gran líder que nosotros tuvimos en ese entonces, pequeñín, tenía por ahí unos 10 añitos. A él también nuestros reconocimientos. Oneis Angulo, Karime Barón, Pineo, Adalberto García, Laura Guardo, Kelly Pereira Lora, Alonso Figueroa, Marta Fernández Pineo, Orlando Ramos Salas, Mayet Mejía, Brady Garciniega, Rafael Chorbó, Omar Moreno Beltrán, Wilber Torres, Osvaldo Jiménez, Freddy Caneles, Isaías Simancas, Caterina Rocha, Humberto Castro, fallecido, Miguel Simancas Castaño, Enrique Maxul Torralbo, José Luis Torres, Roberto Rodríguez, Michel Elguero, Ángel San Juan, Valeria García, Luis Caicedo Escorcia, Ronald Camacho, Ana Montaño Zúñiga, Adrián Palomino, William Ferrero, José Polo Eduardo, Oscar Llerena, el doctor Leonardo Simancas y Karime Ramos. Concluyendo, podemos decir que Teledique ha sido una escuela importante y una formadora de talentos en la comunicación. Testigo de eso, testimonio de eso es que nosotros en el año 2011, siendo este servidor el gerente, logramos graduar 23 periodistas de nuestro canal como técnicos en comunicación social y en periodismo. Posteriormente, para ampliar esos conocimientos, se hizo un convenio con la UNAD y de allí salieron dos profesionales brillantes también de nuestro canal, como lo fue la doctora Marta Fernández Pinedo y Orlando Ramos Salas. Entonces, pues, creo que ha habido importante material en Arjona a partir del siglo, la mitad del siglo XX hasta nuestros días, que han hecho historia y que han marcado un registro importante para nuestro municipio. Muchas gracias. Mejora tus competencias y prepárate para el campo laboral en Cedesarrollo. Inscríbete ya en nuestras carreras técnico-laborales en las escuelas Empresarial e Industrial, Turismo y Servicios y Bienestar Integral. Más información 313-562-7447. Aplica en términos y condiciones. Confenalco y tú, siempre juntos. Vigilado Supersubsidio. Vea el programa Hechos y Opiniones en su nuevo horario. Todos los lunes de 7 a 8 p.m. No te lo pierdas.
de septiembre de 1944. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad de los Andes y la Pontífica Universidad Javeriana de Bogotá, donde se graduó como odontólogo cirujano en 1975. Ha estado vinculado a diversas entidades de servicio comunitario y de salud en Bolívar, destacándose por su compromiso con el bienestar público. Además, es amante de las tradiciones de Arjona, especialmente de las fiestas en Corraleja, sobre las cuales ha escrito en revistas y boletines locales. Doctor Miguel, bienvenido. Si usted gusta, se puede sentar allá, nosotros le asignamos ese lugar a ustedes. Me ha tocado en turno hablarle sobre las corralejas, un tema que está actualizado, hoy es lo que está de moda por estos días. Me voy a referir de una forma somera, porque hablar de las corralejas eso nos tomaría casi como un mes hablando y todavía nos falta. Yo les voy a mencionar varios espacios en donde se cree que pudo haber comenzado este evento, y así ustedes pues elegirán si es posible o no es posible. Bueno, entremos en movimiento. Tomamos la palabra corraleja. Primeramente nos encontramos con que este no es una palabra castiza. Sí, no nació en España, no es del idioma español, sino que la inventamos nosotros aquí en América. Por lo tanto es un americanismo. Ya está aceptada por la Academia de la Lengua y aparece en los diccionarios grandes, porque en los pequeños casi no se encuentra. Bueno, pero hablemos de las corralejas. El inicio de las corralejas tiene mucho de leyenda, mitología y cultura, y su permanencia y desarrollo así lo justifican. Para mi modesto entender, los inicios de la corraleja se remontan hasta la existencia de los primeros encuentros hombre-toro, porque en realidad eso es una corraleja, el encuentro del hombre con el toro. Y desde el comienzo de la humanidad ha habido acercamientos del hombre con los bovinos. Esto lo demuestran las diferentes excavaciones que se han efectuado recientemente, donde se ha encontrado conjuntamente con los restos óseos de nuestros primeros homínidos, hombres de Neandertal, Homo sapiens, Homo erectus, etc., nuestros primeros antepasados, conjuntamente con restos óseos de bovinos. Lo que no se ha podido todavía identificar es decir, estos bovinos vivían en comunidad con los antepasados o que simplemente les servían de alimento. Quizá uno de los relatos más antiguos que tenemos en referencia a estos encuentros hombre-toro, quizá uno de los primeros, más antiguos relatos que tenemos en referencias a estos encuentros hombre-toro está en la ciudad de Knossos, en la isla de Creta, cuna de la civilización minoica. 4.500 años antes de Cristo, en la edad de bronce. Se reconoce quizás como uno de los lugares o sitios más antiguos relacionados con estas actividades taurinas. El antropólogo inglés Arthur Evans, en excavaciones hechas en el año 1900, logró encontrar la ciudad, los restos de la ciudad de Knossos, y en ellas los restos del palacio del rey Minos, comprobándose que en el patio central de este palacio se realizaban encuentros hombre-toro. Al haberse descubierto en los muros de estos restos
pinturas donde se observaban a hermosas doncellas semidesnudas y elegantes mancebos enfrentándose a los toros. Estas prácticas acrobáticas o saltos a los toros hermosos eran llamadas taurocatarsias y tenían al parecer un carácter simbólico de fuerza y fecundidad. Esto era considerado como una especie de rito en el paso de la juventud a la adultez y equivalía que al hacer contacto en la práctica del salto con el toro, este le transmitía en forma mágica su fortaleza y poder fecundante al ejecutante. En Egipto veneraban al dios toro, Apis, dándole igualmente poderes de fortaleza y fecundidad. Y en la ceremonia del dios, en su recorrido, las mujeres se levantaban, se hacían en las orillas de la calle, y las mujeres, al pasar el dios toro por delante de ellas, se levantaban las faldas de sus trajes, mostrándoles sus genitales, para que el toro les reflejara su poder de fecundidad. En Roma, según Plinio el Viejo, famoso escritor e historiador romano, en su libro de Historia Natural, nos dice que fue Julio César el que introdujo el toro al circo romano, cuando aparecieron las famosas veneraciones, que no eran más que unos espectáculos que se ofrecían como una violencia gratuita, tratando de complacer o más bien distraer al pueblo ya bastante fastidiado con la visible decadencia del imperio, aplicando la política de panes circenses, pan y circo. En este espectáculo participaban toros, animales feroces, tigres, perros, lobos, etc. Refiere Plinio que existió un hombre llamado Cortóforo, conocido como matador de toros. Todavía existe, porque los toreros son ahora el momento matadores, el matador. Y así, cuando y se hacía acompañar de un trapo color rojo que se lo mostraba a los toros para atraerlos, y entonces los acuchillaba. La aparición de la manta. En la antigüedad, el poder representativo del toro era de un carácter tan viril y reproductivo que en las bodas, en la despedida de soltero, el novio debía correr un toro bravo y efectuar una especie de rito compromisorio para afianzar los vínculos de lealtad y compromiso. Lo mismo que como prueba de aceptación y fidelidad, la novia le entregaba al novio un pañuelo blanco como símbolo de virginidad, y para darle más fortaleza a estos vínculos, lo debía empapar de la sangre del toro que había banderillado y devolviéndolo a su prometida como un símbolo testimonial de la combinación del poder fecundante del toro y la capacidad receptiva de la novia. Acercándonos más a nuestra era, nos encontramos, sin temor a equivocarnos, que las primeras fiestas de toros que se realizaron en Iberia tuvieron influencia árabe, que los árabes estuvieron dominando a España por mucho tiempo. Y ellos, los árabes, acostumbraban a lancear toros en sus en sus ratos de descanso. Todos lo utilizaban cuando estaban entrenando para la guerra. Cuando los árabes fueron expulsados de España
A los españoles pues les quedó esa idea y se acostumbraron a ella. Lo único que entonces se hacían acompañar de un ayudante que le colocaban una capa hasta los hombros, para que así, cuando el lanceador de toros montado de a caballo era acosado por el toro, este ayudante podía quitarse la manta y mostrársela al toro para que lo dejara un poco. Primeros trances del manteo. Ya en América, esto comenzó en 1492. ¿Por qué? Porque el toro no es originario de esta tierra, lo trajeron los españoles. Y eso lo hizo Colón solamente hasta cuando hizo su segundo viaje, cuando partió del puerto de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. Pero esa vez Colón no trajo vacunos adultos, sino más bien fueron becerros. ¿Por qué razón? Porque en las naves el espacio era crítico. Y si traían terneros o becerros, estos iban a crecer aquí por la abundancia de los campos, de los pastos que habían, y pues al poco tiempo ya serían ganado adulto. El verdadero contingente lo trajo Colón a América en su tercer viaje, cuando partió del puerto de San Lucas Barramada, el 30 de mayo de 1498, con una flota de 6 barcos. Santa Cruz, Santa María, La Gaula, La Guía, La Rábida, La Gaza, La Gorda, La Vaquera, en fin, y una tripulación de 226 personas. En esta ocasión Colón trajo 200 vacas preñadas y las bajó en La Española, lo que es hoy República Dominicana. En nuestra América, según comenta el fray, nada de foto, el fray Bartolomé de las Casas, en su Historia General de Indias, fue en Cuba en el año de 1514, donde se corrieron por primera vez toros. Abro comillas y dice el fraile: acaeció allí luego un terrible caso, que el día de Corpus Christi, siguiente, que es cuarto día después del domingo de la Santísima Trinidad, lidiaron un toro, y entre otros españoles había uno llamado Salvador, muy cruel para con los indios y que lo llamaban el diablo. Al parecer, el primer encuentro hombre-toro que se realizó en Colombia fue en la provincia del Darién, cuando todavía Colombia era la Nueva Granada, en una población llamada Acla, al nordeste de esta inhóspita región. En el año de 1532, al llegar como gobernador Julián Gutiérrez, quien fue recibido con una corrida de toros. Esta población también es famosa porque aquí en 1519 se efectuó el enjuiciamiento y la posterior ejecución de Vasco Núñez de Balboa. En la antigüedad, las fiestas religiosas más importantes incluían obligatoriamente corridas de toros. La Virgen de la Candelaria, Chiquinquirá, el Carmen, la Macarena. En igual forma se efectuaban estos eventos en sucesos tales como consagración de obispos, elección de abadesas, coronación de santos y reyes, posesiones de gobernadores, oidores, o en ocasiones o adaptaciones especiales que se considerasen dignas de resaltar. En Santa Fe de Bogotá nos cuenta el fraile español nuevamente Bartolomé de las Casas. Pocos días después de su fundación se festejó con corridas de toros. Cuando el virrey Solís se estableció en Santa Fe de Bogotá,
se realizaron 5 corridas de toros. Y cuando su hermano fue ordenado como cardenal, este mandó realizar aquí en Colombia 6 tardes de toros. Al ser coronado Carlos III, rey de España, Solís, que era muy amigo de él, mandó celebrar aquí en América eventos taurinos y fiestas en su honor. Aunque paradójicamente, años después, este prohibió las corridas de toros en España, y lógicamente en América tuvieron que hacer lo mismo. Pero esto pues trajo como consecuencia que, llenando la necesidad de estos espectáculos taurinos, apareció lo que se llama hoy la vaca loca, que no es más que una parodia activada y se desarrolla parecido a una corrida de toros. Después de la proclamación de la independencia en 1810, a los pocos días se celebró con bombos y platillos Si van a hablar uno, yo le presto el micrófono con mucho gusto. Gaitas, cabalgatas, y de aquí nació la idea de celebrar el 20 de julio como Día de la Independencia en Bogotá, manifestándose los festejos con lo que más agradaba al pueblo, y que eran las corridas de toros. Estos eventos empezaron ya a tener una especie de organización, realizándose regularmente en las plazas principales de los pueblos existentes, iniciándose con una proclamación de las fiestas, donde se efectuaba un desfile con las autoridades civiles, militares y eclesiásticas por las principales calles de la población, acompañadas de bandas de músicos, disfraces, comparsas y público en general, donde se leía un bando de apertura de las festividades, dando a conocer algunas disposiciones y normas de conducta a seguir, recomendando dejar las puertas abiertas de las casas para que un posible perseguido por un toro pueda refugiarse. A mediados de 1800 ya empezaron a construirse las plazas portátiles para el toreo en Bogotá. Por ejemplo, antes de construir la Plaza de Toros Santa María, ya se habían montado 19 plazas portátiles en diferentes lugares. Igualmente sucedió en Cali, Manizales, Medellín, etc. Según parece, muchos historiadores y entendidos en esta materia, fue en Bogotá donde se realizaron las primeras corralejas como tal ya en Colombia. Los festejos taurinos realizados con anterioridad eran más bien un paso para el amoldamiento de la cultura taurina del nuevo toreo. Esa especie de lucha o enfrentamiento con el toro que se venía efectuando ordinariamente en las corridas desapareció, para encontrarse ahora con la expresión de la destreza y el arrojo más mesurado. El historiador payanés José María Cordovez Mur nos comenta que comenzaban unos festejos en la construcción de una corraleja vamos a escuchar qué comentan. El historiador japonés José María Cordovez nos comenta que comenzaban unos festejos
con la construcción de un corral improvisado donde se corrían toros, ubicado en el mero centro aristocrático de la época en la capital de la República, en el propio Parque de las Nieves. Los que conocen a Bogotá pues saben dónde queda, en la carrera 7ª con calle 19. Estos festejos continuaban en un recorrido casi circular hasta el barrio Santa Bárbara, siguiendo después al 20 de julio y terminaban en San Victorino, y que queda en la avenida Jiménez con Caracas. Estos festejos disfrutados por los capitalinos eran muy populares, y al iniciarse la navegación por el río Magdalena y sus afluentes, especialmente a causa del Cauca y el San Jorge, esta idea también bajó y fue asentándose en algunos de los pueblos ribereños que tocaba, donde encontró terreno abonado para que germinara esta idea fiestera, porque ya en esta región costera se divertían ocasionalmente con las reses vacunas en los campos de las pocas fincas ganaderas existentes. Al parecer, todo comenzó así, como una labor de campo que se tornó en una especie de diversión arriesgada, desencadenando después esto en un ejercicio de destreza personal que terminó finalmente con una actividad artística, produciendo una inesperada y divertida atracción. Los ganaderos, dueños de los predios y las reses, empezaron ya a ver en esta actividad o oficio de campo algo muy divertido y atractivo, y pensaron en poder mostrar a los propios y visitantes en fechas memorables, cuando tenían invitados especiales, o simplemente efectuándolos por ver a sus peones jugar con los toros. Así comenzaron en Colombia las corralejas, como unas fiestas con toros. Los ganaderos cada vez acondicionaban y le daban más beneficios a favor de estos eventos, y empezaron a traer estos eventos a los corrales de sus fincas. Especialmente le anexaban graderías y palcos para observar fácilmente estos espectáculos. Empezaron a tener invitados especiales, conjuntos musicales, además le agregaron el licor, las comidas, etc. Por eso, cuando llegó la idea de la capital, de las corralejas, ya aquel corral en la finca del ganadero empezó a construirse en el pueblo existente. Las fiestas de toros, o sea, aquellos festejos que hacían los ganaderos en los corrales de sus fincas, pasaron del corral lejos del pueblo, o sea, el corral del ganadero, al corral lejos del campo, o sea, el corral en el pueblo, siendo de cualquier manera un corral lejos, que si nosotros le quitamos la O quedamos como corrales. Tal vez este no sea el origen real de la palabra, pero se acerca bastante a la realidad. Estando ya la corraleja sentada como tal en los pueblos y ciudades, esto empezó a extenderse por todas las regiones. La idea fue exitosa y a la gente le agradó en demasía, es decir, se volvieron fanáticos de las corralejas. Todo estaba bien, pero faltaba algo. No había una razón, un motivo por el cual debían efectuarse estas corralejas. Ya los ganaderos no la podían hacer en el pueblo porque no estaba el invitado que tenían, no era de un personaje de su complacencia. Por motivo de su cumpleaños tampoco, porque estaban en el pueblo, no estaban en sus pueblos. Había que buscar un gancho, el por qué debían efectuarse estos festejos y en honor a qué. Aparecieron lo que se llamaron las votivas. Ofrecimiento por voto o devoción en honor a un santo, una virgen,
por pagar una manda, cumplir una promesa, etc., en agradecimiento a un favor cumplido o solicitando este. Fue una excelente idea. La Iglesia dio su aceptación de inmediato, pues el fervor cristiano que estaba en su pleno apogeo y crecimiento sentiría un mayor apoyo y una oportunidad para ganar nuevos adeptos, comprometiendo a sus devotos con un santo, una virgen, una fecha religiosa o ocasión de su preferencia. Pero condicionando, eso sí, no por obligación, sino con un consentimiento y aceptación, la separación de los actos religiosos como misas, procesiones, bautizos, en honor al santo patrono del pueblo, de las fiestas populares paganas como bailes, reinados, etc. Aunque todas se realizaban en la misma fecha, surgiendo entonces lo que se llamaron las fiestas patronales. De las votivas surgieron las tradiciones, que es lo que en la actualidad tenemos. Pero debemos diferenciarlas de las costumbres. ¿Por qué razón? Porque hay personas que confunden estos dos conceptos que son significativamente un tanto diferentes. Se oye decir, están acabando con nuestras tradiciones, pero no es así. Las tradiciones siguen igual. Nos están cambiando, o modificando, son las costumbres. Las tradiciones son inmutables, no se pueden cambiar. Simplemente se acaban y nace otra. Así de simple, mientras que las costumbres sí se pueden cambiar, modificar, suspender, inclusive se pueden retomar. Tradición es la relación de unos hechos que se van transmitiendo de generación en generación, pero que tienen un carácter social, comunitario y obligatorio. Mientras que costumbre es una forma de actuar ya preestablecida por un largo tiempo de uso, es algo que hacemos por conveniencia, porque nos gusta, nos complacemos haciendo esto, porque estamos acostumbrados a ello, vivimos con ella y nos agrada la forma y manera de cómo lo hacemos. Las fiestas en Corraleja, en la población de Arjona, se ofrecen, es una votiva, en honor a la Santa Patrona, fiestas patronales, la Virgen de la Candelaria. Esto es lo tradicional. Se acostumbraban a efectuar los 2 de febrero de cada año en la plaza de la iglesia. Esa costumbre fue cambiada cuando un alcalde suspendió la realización de los festejos en este lugar y empezaron a hacerse en otro sitio. Igualmente se cambió la fecha de ejecución, los 2 de febrero, por otra fecha. La tradición siguió igual. Se ofrecían a Nuestra Señora, la Virgen de la Candelaria. Lo único que se cambió fue la costumbre de hacerla en un sitio diferente. Se las dejo ir, como digo, cantar para eso. Bueno, amables televidentes, de esta forma culmina el programa y culmina también parte del compromiso de la Academia de Historia con nuestra comunidad, llevando conocimiento, llevando información y en sintonía precisamente con la comunidad. Les agradezco inmensamente su sintonía, que sean felices y muy buenas noches.